Pero es importante que esto se aclare de una vez para evitar que se vuelva a repetir en otras regiones. Estamos recién comenzando nuestro proceso de vacunación y lo peor que podría pasar es que esto continúe repitiéndose en otros distritos, en otras provincias, en otras regiones. Vamos a cambiar de tema y vamos ya a un plano más electoral. Nos falta poquísimo tiempo para las elecciones del 11 de abril, menos de 3 semanas que conoceremos quiénes son los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Vamos a conversar en este momento ya tenemos a los dos candidatos. Jorge Chávez, jefe del Plan de Gobierno de Victoria Nacional y candidato al Congreso con el número 7, Victoria Nacional, que lleva al señor George Forsyth como candidato a la presidencia de la República. Y también estamos con Carlos Anderson, jefe del Plan de Gobierno de Podemos Perú y candidato al Congreso con el número 3, Podemos Perú, que lleva al señor Daniel Urresti como candidato a la presidencia de la República. Ambos economistas. Muy buenas noches para ambos. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio me gustaría empezar con un tema muy sensible, que creo que es el que más le interesa en este momento a los peruanos, además de todo el tema sanitario. Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el trabajo y nos gustaría escuchar cuáles son las propuestas concretas de ambos candidatos y de ambos planes de gobierno sobre cómo generar empleo formal en el país en los próximos años, luego de la terrible pandemia que seguimos viviendo. Señor Chávez. Bueno, los empleos se han perdido justamente en las micro, pequeñas empresas informales y es ahí donde tenemos que atacar para que pueda restablecerse esos empleos. Entonces nosotros tenemos una propuesta muy concreta que es desarrollar un programa a través del cual subamos a unas plataformas tecnológicas a las micro, pequeñas empresas y a través de estas plataformas le vamos a brindar acceso a crédito barato, asistencia técnica, asesoría en gestión de calidad y también provisión de insumos. De tal manera que automáticamente esa micro, pequeña empresa se va a formalizar, va a estar su información en línea y de esa manera vamos a poder avanzar generando empleos en ese sector. Ahora, la virtud de este esquema es que son empleos permanentes, pero en paralelo tenemos un programa también para empleos transitorios de emergencia que hay que generar. Tenemos una meta de 850.000 puestos de trabajo que hay que generar en el corto plazo, para lo cual nuestra Fuerza Armada nos va a ayudar porque tienen capacidades de ingeniería en zonas apartadas, en zonas rurales, para poder meterle punche y acelerar todo lo que es mantenimiento de caminos rurales, vecinales, obras en zonas urbanas también, pequeñas, pero que son muy importantes. Queremos también montar una red de polideportivos para todos los jóvenes que viven en todos los poblados del Perú, para que tengan acceso al deporte, y en esos centros van a tener además asistencia psicológica, asistencia médica, medicamentos. Perfecto. Los padres van a tener también una posibilidad de aprender en valores, cómo formar a sus hijos. En la misma línea, ahora al candidato Anderson, ¿cómo hacemos para generar empleo, pero empleo de calidad, empleo formal, empleo duradero, entendiendo que pues, el país es básicamente informal y es más informal después de la pandemia? Que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señor Anderson. Sí, perfecto. Ok. Genial. Acabo de estar en otra reunión con Jorge. Creo que nos encontramos todos los benditos días, ¿verdad, Jorge? A ver, hay que entender una cosa. Uno no puede resolver todos los problemas a la vez. Hay que priorizar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar a la economía del hoyo en el que se encuentra. Necesitamos, fíjate, crear empleo rápido, ¿okay? Porque la gente lo que necesita es ingresos. Y la economía como un todo necesita reactivar el consumo para que sea la señal necesaria para que los empresarios puedan invertir y puedan producir. Necesitamos reactivar ese circuito. Entonces nosotros por eso que estamos preocupados por generar empleo, ¿okay? En principio. Tenemos una serie de medidas de carácter formalizador, de las que puedo hablar también después, pero en materia de generación de empleo inmediato, lo que nosotros estamos planteando son dos cosas. Por un lado, una serie de programas
de empleo temporal productivo, diseñado sobre todo para jóvenes. En segundo lugar, vamos a lanzar una serie de programas para asegurarnos de que haya provisión de agua, de desagüe, para el 100% de la población. Como tú sabes, Omar, 16% de la población peruana no tiene agua. 35% no tiene desagüe. Señor Anderson, Seguimos con las estadísticas. le pido que nos espere unos segundos. Tenemos que hacer el corte obligatorio de la franja electoral, pero venimos con su respuesta para que termine de contestarla. Bueno, estamos ya en un debate de candidatos al Congreso de la República y además de jefe de planes de gobierno. Estamos conversando con Carlos Anderson, jefe del plan de gobierno de Podemos Perú y candidato al Congreso con el número 3, y Jorge Chávez, jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional y candidato al Congreso con el número 7. Señor Anderson, yo lo corté, tenemos que irnos a la franja electoral, pero estaba exponiendo su idea para crear empleo, para generar empleo. Ok, entonces decía, ¿no? Hasta ahora he descrito dos mecanismos. Uno, una serie de programas de empleo temporal, sobre todo para jóvenes. Estoy hablando, por ejemplo, un programa que le llamamos trabajos verdes, ¿no? Por ejemplo, un programa nacional de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Recolección, reprocesamiento de basura, etcétera, ¿no? Embellecimiento de ciudades, etcétera. Luego, este programa nacional para poder dotar de agua y desagüe a todo el país. Eso va a significar muchísimo empleo a través de las unidades ejecutoras. Y en tercer lugar, nosotros estamos convencidos de que si no reactivamos al sector semi-informal, informal, que es el gran proveedor de empleos en el sector privado, no vamos a poder sacar adelante al país. Por eso es que hemos planteado esta idea de un fondo soberano de $1.000 millones, que iba como fuente de capital para aquellas microempresas que así lo deseen, que así lo necesiten. Hemos hablado con muchas de ellas, la idea les parece formidable, ¿no? Porque ellas, a través de la intermediación financiera, pueden multiplicar esos $1.000 millones y hacerlo, convertirlo en 5, 6, 8 mil millones de dólares, que sería una inyección tremenda de recursos para ese sector al cual no le ha llegado reactiva, ese sector que se ha descapitalizado, y me estoy refiriendo a la señora de una bodega, al dueño de una ferretería, ¿no? A una pesquería, etc. Ahora, cuando hablamos de generar empleo temporal, ¿no? E incluso de dar créditos blandos con menores tasas de interés, incluso respaldados por el Estado, como ha sucedido con FAMIPE, con Reactiva, hablamos de alguna manera de un gasto adicional para el Estado peruano. Hablamos de engrosar la planilla del Estado, hablamos de poner recursos de garantía, al menos del Estado. ¿De dónde saldría el dinero, señor Chávez? Y sobre todo, ¿estamos en condiciones de seguir gastando mucho más en una coyuntura donde ya estamos muy gastados? Muy buena pregunta. En realidad, en estos momentos las candidaturas, y no lo digo por mi colega Carlos, sino en general, ¿no? Las candidaturas están en un festín de ofertas. Entonces, ahí hemos escuchado a Verónica Mendoza lanzando 30.000 millones para un nuevo Reactiva Perú. Después de los 60.000 millones que ya se han dado, es que no tiene conciencia de lo que está hablando. Esto implica maquinita full del Banco Central. ¿Se va a conseguir su presidente del Banco Central a la medida para hacerlo? No, la verdad que 1.000 millones, Carlos está pensando de manera responsable, pero se queda un poco chico. Yo estoy pensando 10.000 millones para la micro pequeña empresa. Pero a gastarlo bien, que definitivamente salgan del hoyo de manera permanente, que se conviertan en negocios rentables, porque nunca lo han sido negocios solo de sobrevivencia. Sí, y claro, esto tiene que cambiar de una vez por todas. Pero mi pregunta iba más por el lado a ver, porque uno escucha de casi, si no de todos los candidatos, propuestas en relación a gastar más, comprometer más recursos. Pero, ¿cuáles son las propuestas para reducir más bien esos gastos, para cerrar un poco el déficit fiscal? No sé, nos vamos a tener que seguir sobreendeudando. O sea, ¿qué hay del otro lado? A eso voy, señor Chávez. Ya. Bueno, justamente
hay un déficit fiscal enorme. El 2020 ha cerrado con más de 9% y este año va a profundizarse. Así que tenemos que tener mucha responsabilidad fiscal. Nosotros vamos a hacer una reorganización del Estado, vamos a generar eficiencia, austeridad, basta de gastarse la plata en consultorías inservibles, basta de gastarse la plata en contrataciones que son pura corrupción. Entonces vamos a ponerle un pare a la corrupción, vamos a implantar austeridad y eficiencia en el gasto público. Y esto amarrado con toda una transformación del Estado, vamos a solicitar facultades al Congreso para que podamos declarar en emergencia la organización del Estado. Y de esa manera poder generar eficiencias que nos permitan poner el dinero y los recursos ahí donde se requieren, con programas muy claros que ya los tenemos muy bien diseñados, que van a rendir altamente al país, y eso lo va a sentir rápidamente la población porque estamos preparados para gobernar. Tenemos el mejor equipo y estamos ya trabajando planes operativos muy concretos que nos van a permitir manejar las cosas desde el Estado como si fuera una empresa privada sumamente eficiente. En la misma línea, señor Anderson, ¿no? ¿Cuáles son o cuál es la visión de Podemos de llegar a ser gobierno sobre las finanzas públicas? ¿Cómo hacemos para que ese déficit fiscal, no siga creciendo al menos? ¿Cómo hacemos para que la deuda pública que tenemos tampoco siga creciendo? ¿Qué hay de eso? ¿Es una preocupación? A ver, no, yo creo que tenemos que tener un poco de realismo. Fíjate, este es el último The Economist, ¿ok? Me pueden ver bien, pero ¿de qué trata? Trata de la recientemente aprobada ley en el Congreso norteamericano, por el cual el gobierno del presidente Biden está lanzando un programa fiscal, de expansión fiscal de 1.9, en inglés dice trillion, que son en realidad billones, ¿no? Esto es más grande que la economía brasileña, ¿ya? ¿Okay? Del PBI brasileño. Es una expansión brutal, esta especie de superinyección fiscal. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento en el mundo, ¿okay?, que lo último que debemos hacer es dejar que las cosas sean como sucedió en Japón en los 90, ¿no? Que la crisis se quede así durante una década, 2 décadas. Tenemos que aceptar que hay un costo fiscal, pero de corto plazo, ¿entiendes? Lo que necesitamos rápidamente es empujar la economía. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, todas las organizaciones internacionales entienden perfectamente bien lo que estamos viendo es un estado de excepción. Entonces, la sobrepreocupación fiscal en estos momentos me parece equivocada. Aún así, nosotros, en Podemos Perú, tenemos una visión bastante, dentro de todo, conservadora. Jorge acaba de decir que los 1.000 millones le quedan chicos. Bueno, nosotros pensamos que a través de el apalancamiento financiero, eso se convierte en 5, 8, 10 mil millones de dólares sin ningún problema. Ahora, por otro lado, nosotros estamos planteando reformular el presupuesto. O sea, nosotros queremos poner fin a la manera inercial como se hace el presupuesto. Queremos gastar mejor, ¿ok?, en aquellas cosas que son realmente prioritarias, en particular en salud, en educación y en la creación de una economía digital. Y seguridad, por supuesto, ¿no? Por otro lado, también está el otro aspecto, que es el aspecto de aumentar los ingresos. Los ingresos aumentan cuando crece la economía. ¿Okay? 1. 2. Nosotros estamos planteando también gastar lo que sea necesario para tener finalmente un catastro nacional que permita, por ejemplo, aumentar el impuesto predial, que en otras economías es un gran contribuyente, ¿no?, al total de la tributación, y en el Perú significa prácticamente cero. ¿Okay? También estamos promoviendo la repatriación de capitales, ¿okay?, con un programa inteligente para que vengan, no como sucedió en 2016 en el programa que hizo el señor Thorne cuando era ministro de PPK, que no vino nadie. ¿Okay? Y sobre todo cambiar el tema de la confianza, porque necesitamos realmente reactivar a los espíritus animales para que inviertan en la inversión nacional e internacional. Ahora, y para eso tenemos un programa que le llamamos Make in Peru, para hacer que la gente venga y fabrique en el Perú.
Antes de que se nos acabe el tiempo, un tema sensible, importante, que se ha tocado mucho en las últimas semanas y meses, ¿no? El sistema de pensiones, señor Chávez. ¿Qué hacemos o qué propone Victoria Nacional con el sistema de pensiones, tanto público como privado? ¿Proponen cambiar la ONP? ¿Proponen cambiar el sistema de FP? ¿Cuál es la propuesta ahí? Bueno, hay que unificar los sistemas y crear una institución, separar lo que es superintendencia de AFPs de la actual superintendencia de banca y seguros y convertirla en la superintendencia de todos los sistemas de seguridad social. Porque la ONP, eso está podrido, eso no funciona, ¿no? No es un organismo sano, pero sí se puede rescatar más bien la superintendencia de AFPs y convertirlo en un organismo supervisor integral. Hay que poner en orden todo esto, hay que poner una fecha de corte a los sistemas públicos y crear un nuevo sistema con cuentas individuales para cada una de las personas que trabajan en el sector público. Es decir, ese dato me parece interesante. Es decir, la propuesta es cerrar la ONP como la conocemos hoy en día, este fondo común donde todos ponen la plata. No es un fondo, no hay plata ahí. Claro. Es un organismo hueco, vacío, que ha hecho que... además, los gobiernos se han llevado la plata de los pensionistas. Pero en todo caso, cerrarlo esa sangría tiene que parar. Entonces, con esta superintendencia vamos a evitar que ningún gobierno pueda tirarse esos recursos. Pueda vigilarlos directamente. Ahora, actualmente los ahorros que tienen las personas, los pensionistas de las AFPs, esos para nosotros van a ser intocables. Intocable, porque ese es un ahorro que es individual, perfecto, que se lo han ganado. Vamos a escuchar ahora al candidato Anderson, porque justo Podemos ha sido, pues, digamos, en el Congreso de la República, una de las bancadas más activas en promover el retiro de fondos, tanto de la AFP como de la ONP, pese a que el señor Chávez dice claramente que no hay fondos ahí. Señor Anderson. Bueno, mira, son dos cosas distintas en realidad. Una cosa es aceptar la realidad de un sistema fallido, ¿okay? Porque el sistema de ONP, como vimos, es un sistema fallido, que además también tiene, ¿no?, en su vientre una tremenda injusticia, ¿no? Porque a los trabajadores en general, bueno, mira, contribuye 20 años y después vas a tener pensión. En letra chiquita, ¿no? En letra chiquita le pusieron, pero si no llegas a los 20 años, no tienes quedas nada. sin pensión. ¿Cuál es la propuesta, entonces? Desde un principio, eso fue un sistema fallido, porque en un país como el nuestro, con 70 y tantos % de informalidad, con una volatilidad tremenda en el empleo y en el producto, eso era la fórmula perfecta para lo que ha pasado. Muchísima gente que se ha sentido engañada y por lo tanto el sistema está deslegitimado. Y una cosa parecía en el mundo de las AFPs, ¿okay? Porque también igual allí mucha gente tiene capturado su dinero, no tiene libertad para poder moverlo, para poder utilizarlo, para ponerlo de cuota inicial en un departamento, lo que sea, ¿verdad? Sabiendo de que no va a tener una pensión. Entonces, lo que nosotros promovemos, ¿no?, es reinventar el sistema. Mirar alrededor en el mundo, y Jorge no me va a dejar engañar, porque tú ibas a Tesco en Inglaterra, al supermercado, y al entrar vas encuentras un montón de folletos y te puedes comprar la pensión que tú quieras, ¿okay?, en un segundo, porque tienes calculadora y todo lo demás. Nosotros tenemos que poner, en todo caso, también cambiar el sistema tal cual lo conocemos, tanto público como privado. Muchísimas gracias, señores. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir escuchándolos. Propuestas interesantes en materia económica. Carlos Anderson, jefe del Plan de Gobierno de Podemos Perú y candidato al Congreso con el número 3. Y Jorge Chávez, jefe del Plan de Gobierno de Victoria Nacional y candidato al Congreso con el número 7. Muchas gracias para ambos. Nos tenemos que ir a una pausa. Venimos para hablar ahora sí de qué está pasando con la variante brasileña en nuestro país.